vamos adelantando, ustedes van mirando. Ya miramos lo del plan de negocio, lo básico. Vamos adentrándonos. Ahora vamos a ver las partes conceptuales. Encima hay un ejemplo, pero vamos mirando. Vamos a ver un video. Ahora avancen lo que más puedan. Cuando llegue el sábado, le dedicamos un tiempo para que lo hagan, pero cada uno lo hace. Pero el que ya vio la película, el que vio una ayuda, el que trabajó con la otra ayuda que hemos trabajado, va a avanzar mucho más. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, de la mano, vamos a hacer también un ejercicio del sábado, ¿verdad? Pero ahorita para que descansen, que tienen que ver con este que lo leyeran, ¿no? Queso. Queso, sí. Ya lo han leído. Mi queso. ¿Quién se ha llevado mi queso, cierto? Sirve para las dos materias. Pero en este caso es porque los ratones se ven obligados, pues es una historia de dos ratones, se ven obligados a entrar en un emprendimiento porque cambiaron las condiciones, como nos lo dijo el expositor, el caballero peruano, ¿verdad? Que estuvo en la Universidad de Google, de la NASA, nos dijo, todo cambió para mucha gente y la gente todavía no cae en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces este es muy sencillito, para que descansen, porque lo veo cansado de este tipo. Este libro es muy cortito, entonces voy a leerles unas partes. ¿Por qué voy a leerles unas partes? Porque en 1, 2, 3, 4 sesiones vamos a leerlo, porque yo vuelvo a lo mismo, como yo sé que llegan cansados, esa es la primera página. Entonces para evitar eso vamos a leerlo. Entonces dice el libro se llama ¿Qué es llevo mi queso, verdad? El autor es Spencer Johnson. Entonces dice el libro, partes de todos nosotros, o sea, de ustedes y mías, ¿no? Lo simple y lo complejo. Los 4 personajes imaginarios presentados en esta fábula, los ratones, Fisgón y Escurridizo, y los liliputienses, Hem y Haw. Haw, recuerden que, aunque no estás con K, para los norteamericanos sería con, ¿no? Pretende representar las partes simples y complejas de nosotros mismos, independientemente de nuestra edad, sexo, raza o nacionalidad. ¿Usted se siente joven? Sí. A mí me preguntan y a veces la gente le parece raro, yo le pregunto, no estoy hablando de sexualidad ni nacionalidad, no pasa poco. Yo me siento como, recuerdo cuando tenía 11 años. Sí, ¿verdad? Tendré menos pelos, tendré pelo blanco, lo que quieran. De pronto estaré más flaco, más gordo, pero si me dicen sí. Y en actitud, ¿sí? Tienen actitud. Y le doy gracias a Dios también en lo que tiene que ver con salud. Que a veces veo a algunas personas que creen que son actitudes que manejan situaciones, sentimientos que los veo muy desgastados o enfermizos. Cuando se puede sentir de 11, desde 13. Bien. A veces podemos actuar como Fisgón, que fisgonea y detecta pronto el cambio, ¿cierto? O como Escurridizo, que se apresura hacia la acción, o como Hem, que se niega y se resiste al cambio, por temor a que conduzca a algo peor, o como Haw, que aprende a adaptarse al tiempo en cuanto comprende que el cambio puede conducir a algo mejor. Al margen de la parte de nosotros mismos que decidamos utilizar, todos compartimos algo en común: la necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y alcanzar éxito en unos tiempos tan cambiantes. Este libro ya tiene no muchos años, pero unos años de escrito, pero todavía sigue siendo muy válido. Bien. La historia de la narración por Kenneth Blanchard. Me entusiasma contarles la historia de cómo se creó la narración de quién se ha llevado mi queso, porque eso significa que el libro ya se ha escrito y todos podemos leerlo, disfrutarlo y compartirlo con los demás. Eso es algo que he deseado que sucediera desde que escuché por primera vez a Spencer Johnson contar su magnífica fábula del queso, hace ya muchos años, antes de que escribiéramos juntos nuestro libro, El Ejecutivo al Minuto. Recuerdo que en aquel entonces pensé en lo bueno que era esa historia y en lo útil que sería para mí a partir de ese momento. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una narración sobre el cambio que tiene lugar en un laberinto donde 4 divertidos personajes
buscan el queso, siendo ese queso una metáfora de lo que deseamos tener en la vida, ya sea un puesto de trabajo, una relación, dinero, una casa grande, libertad, salud, reconocimiento, paz espiritual o incluso una actividad como correr o jugar al golf. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el queso y nos esforzamos por encontrarlo porque estamos convencidos de que nos hará felices. Si lo conseguimos, a menudo nos vinculamos a él. Y si lo perdemos o nos lo arrebatan, podemos pasar por una experiencia traumática. El laberinto de la narración representa aquí el tiempo que cada uno de nosotros dedica a buscar lo que desea. Puede ser la empresa o organización donde se trabaja, la comunidad en la que se vive o las relaciones que se tienen en la vida. En las conferencias que pronuncio por todo el mundo, suelo contar el relato del queso que usted se dispone a leer ahora y, con frecuencia, la gente me dice más tarde la gran diferencia que supuso para ellos. Lo crean o no, lo cierto es que esta narración tiene fama de haber salvado carreras profesionales, matrimonios y hasta vidas. Uno de los muchos ejemplos extraídos de la vida real procede de Charles Jones, un afamado presentador de la NBC TV, quien reveló que el hecho de haber escuchado la narración "¿Quién se ha llevado mi queso?" salvó su carrera profesional. Su trabajo como presentador es singular, pero cualquier persona puede utilizar los principios que él aprendió. Eso fue lo que sucedió. Charlie había trabajado duro y realizado una gran tarea en la transmisión de las pruebas de pista y campo a través de unos Juegos Olímpicos anteriores, por lo que se sintió muy sorprendido y alterado cuando su jefe le comunicó que en los siguientes Juegos se le retiraría de la transmisión de esas pruebas estelares y se le asignarían las de natación y saltos. Al no conocer esos deportes también se sintió frustrado y poco apreciado, lo que provocó en él un gran enfado. Dijo sentir que aquello no era justo. A partir de entonces su cólera empezó a afectar todo lo que hacía. Fue entonces cuando escuchó el relato de "¿Quién se ha llevado mi queso?". Después de eso, aseguró haberse reído de sí mismo y cambió por completo su actitud. Con C, actitud. La actitud es... Cuidado. La actitud es se rió, ¿cierto? O puede ser mí, o puede ser, ¿cierto? O puede ser la actitud. La actitud, entonces, que nos decía el compañero Lobato, que la respeto, me parece que tiene un gran potencial. No, yo en inglés es la actitud. Él considera que por ciertos elementos que tuvo históricos, de cómo aprendió el inglés, que no, pero en general parece que todos tenemos aptitud, sino que por condicionamientos, ¿verdad? Así que la mayor personas tuvimos de 1 a 10 años, pero especialmente de 1 a 5 y especialmente de 1 a 3. Esos son tan delicados los hijos nuestros o los nietos, porque uno los está metiendo supuestamente en una educación, pero les está cortando muchas cosas, está cortando la aptitud que tienen innata. Hay aptitudes más profundas que ya las llamaríamos, que usted, virtudes o genialidades. Por ejemplo, Mozart tenía una aptitud con P extraordinaria para la música. A los 3 años interpretaba, a los 5 ya hacía recitales, a los 7 dice que ya compuso su primera obra musical, una ópera, ¿no? Y una sinfonía. Mozart entonces tenía una aptitud, pero la actitud también era muy receptiva y se la ayudó a formar el papá, aunque era un poco exagerado, pero además de tener aptitud muy positiva, tenía de nacimiento, genialidad si quiere.
y una actitud que se le da por el papá para esos menesteres. También él tuvo algo muy importante, que es la disciplina y la constancia. Usted de pronto, ejemplo a veces es un poco fuerte, pero usted puede ver personas con una aptitud extraordinaria para jugar el fútbol y una actitud porque les gusta, es sorprendente. Puede ser un hombre, un hombre urinazo, el señor Cavieres, ¿cierto? ¿Cierto? Pero lo que cuentan en los periódicos fue que tuvo una serie de oportunidades muy buenas y de pronto no se ajustó y después perdió las oportunidades y tomó otros caminos, pero entiendo que los contratos eran grandes en Europa, iban a ser millonarios y mucho más, ¿verdad? Entonces tenía la aptitud y la actitud, pero pasó algo más. Me da la impresión, por lo estoy usando a él, que había que mantener una constancia y una disciplina, ¿sí? Mozart la tuvo, entonces yo me hago una pregunta, ¿no? Sí, me siento joven, pero Mozart se murió a los 33 años. Miren todo lo que dejó en sinfonías, en óperas, en operetas, ¿cierto? O sea, lo mataron, ¿no fue? Sí. Dicen que, algunos dicen que envenenado, otros que le ayudaron a quitar por tuberculosis, pero parece que, digamos, se murió, se descuidó, pero lo interesante es la edad, 33. ¿Por qué? Porque miren todo lo que produjo, ¿cierto? O sea, esto es un comentario que yo hago de una forma respetuosa para ustedes y para mí también, o sea, se puede, y mire que pudo. Claro que tenía esa aptitud y esa actitud, pero a los 33, ¿no? Y hay un ejemplo que a veces también como que lo toca a uno, pero muy profundamente, pero no vale la pena decir lo que decía el Señor Jesucristo. Igual, da una referencia igual 33, ¿no? Todo lo, pero mire lo que él desarrolló. Ahí hay diferentes interpretaciones. De aptitud se considera que es hijo de Dios y es Dios mismo, ¿cierto? Para nosotros, cristianos católicos. Para otros, visto en otros campos, cuando uno mira el mirado, tiene la oportunidad de ver autores, escritores, por ejemplo, de la India, lo ven como sí, un ser prodigioso, ellos lo ven como un adepto, pero consideran que la humanidad en diferentes culturas ha habido esos seres que son uno con Dios, o sea, lo ven como una persona iluminada, ¿verdad? Entonces también es excepcional, lo ven, que lo cumplió dentro de un tiempo corto, 33 años, pero consideran que tenía un background, o sea que ya, nosotros ya lo interpretamos así, que es que tuvo otras experiencias de otras vidas, que fue acumulando, pero que fue un alumno, como cuando uno tiene un compañero que es extraordinario, ¿no? Así fue como lo presentan. Entonces tenía aptitud, tenía una actitud extraordinaria, divina, y una actitud, porque uno lo ve cómo se manejaba con la gente y todo, una disciplina, vive con una disciplina extraordinaria. Cuando a mí me dicen, no, ¿por qué dice usted eso? Hasta donde yo he visto, aunque hay una versión diferente de la escuela de la Iglesia Mormona, fue tan disciplinado que él no encontró un compromiso ni afectivo. Es un compromiso matrimonial, homosexual, ¿no es cierto? O sea, una disciplina férrea, me parece a mí, o sea, extraordinaria. Entonces, miren que eso lleva a que la persona pueda hacer las cosas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces este caballero dice, fue entonces cuando escuchó el relato de quién se ha llevado el queso. Después de eso, aseguró haberse reído de sí mismo y cambió por completo su actitud. Se dio cuenta de que su jefe no había hecho sino cambiarle el queso de sitio. Así pues, se adaptó. Se adaptó. Y nos toca estudiar inglés. Eso. Aprendió a conocer los dos nuevos deportes que se le habían asignado. Y a lo largo del proceso, descubrió que hacer algo nuevo le permitía sentirse más joven. Yo tuve un profesor hace años de inglés que le decía algo, ¿no? Ese fue como pirata para Estados Unidos, pero logró hacer sus documentos. Después se llevó al hermano y él no tenía forma de pagarle para estudiar inglés, aunque había escuelas públicas. Entonces, ¿qué hacía? Yo iba de noche a la escuela pública a aprender inglés, pero digo, bueno, no hay necesidad de hermano si quiere. Entonces, ¿qué hizo? Él se levantaba temprano, si había que ir a comprar el pan, y él iba y compraba el pan, con la leche volvía, y él cogía y prendía la tele, la ponía. Un canal en inglés, ¿no? Escuchaba y se echaba ahí a desayunar
arreglaba la casa y seguía la comida, preparaba el almuerzo, almorzaba, se echaba a ver televisión, dejaba el almuerzo a la mano listo, y en la tarde se echaba a ver televisión, preparaba la merienda, la dejaba todo y se echaba a ver televisión hasta las 9 de la noche. Me dice el hermano que tuvo a su hermano menor así 3 meses. Y después yo, ya hablaba también como yo, pero miren, o sea, quería tener una predisposición de aptitud, pero además él quería aprender, ¿no? Ya me parece que cuando digo chavo parece flojera, pero ¿sabes una sola cosa, cierto? Está dedicado, parece balance en televisión, pero es que así es que se aprende, oído, vista, está repitiendo, entonces, ¿qué mejor? Programa las situaciones reales, me imagino una película, después un concurso, después un reality, no sé qué, estaba viendo después un partido de fútbol, bien. Su jefe no tardó en reconocer esta nueva actitud y energía y pronto le ofreció mejores cometidos. Charles Jones empezó a tener más éxito que nunca y más tarde quedó incluido en el apartado de presentadores del Salón de la Fama del Fútbol. Esta no es más que una de entre las muchas historias de la vida real que he oído contar acerca del impacto que ha tenido esta narración sobre la gente y que ha afectado desde su vida laboral a su vida amorosa. Estoy tan absolutamente convencido del poder de quien se ha llevado mi queso que entregué un ejemplar de una edición previa a todos los que trabajan en nuestra empresa, más de 200 personas. ¿Okay? Pues porque como toda empresa que no solo desea sobrevivir en el futuro, en detalle, de uno tenerla que va bien, pero sobrevivir en el futuro, sino seguir siendo competitiva, The Ken Blanchard Company está inmersa en un cambio constante, es decir, sigue cambiándonos el queso del sitio. Aunque en el pasado queríamos contar con empleados leales, hoy necesitamos gente flexible, que no sea posesiva respecto de cómo se hacen las cosas por aquí, ¿verdad? Vamos a hacer siempre cómo. Y sin embargo, como todos sabemos muy bien, vivir es una constante corriente de aguas bravas, con todos los cambios que ocurren en el trabajo o en la vida. Puede ser algo muy estresante, a menos que la gente tenga una forma de considerar el cambio que le ayude a comprenderlo. ¿Sí? Hay que tratar de estudiar, comprenderlo. Es decir, que entre en la historia del queso, comprenderlo. Entonces, ya nivel de ustedes, comprensión. A veces el niño se lleva por confianza, a veces el niño se lleva por intuición, a veces el niño en alguna medida esa confianza se lleva por fe, ¿verdad? Pero para nosotros es más duro, porque a veces no creemos, como hemos vivido otras cosas, como tenemos ya un cambio trazado. Hay autores que dicen que digamos, uno después de 65, 70 años, ya no quiere cambiar, no quiere hacer su tipo de esta forma, lo tiene en tal método, entonces quiero llegar a su cuenta de tal forma. Oiga, pero ya hay calculadora que le hace eso, ¿no? Oiga, pero que hay un programa de computación que le hace esto. Oiga, pero usted puede verlo en forma autoridad que hace, no, yo a veces así, yo ya no quiero cambiar, pero hay que hacer un esfuerzo para cambiar. Bien. Cuando le cuento esta historia a la gente y luego leen quién se ha llevado mi queso, casi puede percibirse cómo empieza a producirse una liberación de energía negativa. Uno tras otro, desde todos los departamentos de la empresa, se esfuerzan por darme las gracias por el libro y decirme lo útil que ya les ha sido para ver bajo una luz diferente los cambios que se están produciendo en la empresa. Créanme, se necesita muy poco tiempo para leer esta pequeña parábola, pero el impacto que causa puede ser profundo. A medida que vayan leyendo encontrarán 3 partes. En la primera, una reunión, antiguos compañeros de escuela hablan en una reunión de clase sobre cómo afrontar los cambios que están teniendo lugar en su vida. La segunda parte, que constituye el núcleo del libro, es la narración, quien se ha llevado mi queso. En la narración verá que a los 2 ratones les va mejor cuando se enfrentan al cambio, porque procuran que las cosas sigan siendo simples, mientras que los 2 liliputienses, con sus complejos cerebros y emociones humanas, no hacen más que complicarlo todo. No quiere ello decir que los ratones sean más listos. Todos sabemos que las personas
son más inteligentes que los ratones. Sin embargo, a medida que se observa lo que hacen nuestros cuatro personajes y se da uno cuenta de que los ratones y los liliputienses representan parte de nosotros mismos, lo simple y lo complejo, se termina por comprender que tendríamos muchas más ventajas si, cuando cambien las situaciones, hiciéramos aquellas cosas sencillas que funcionan. Si, cuando cambian las situaciones, hiciéramos aquellas cosas sencillas que funcionan, que no enredamos todo, ¿verdad? Volvemos complejo. La tercera parte, la gente analiza lo que significó la narración para ellos y cómo van a utilizarla en su trabajo y en su vida. Será el ejercicio. Bien, algunos lectores del manuscrito inicial de este libro prefirieron detenerse al final de la narración sin continuar la lectura e interpretar su significado por sí mismos. Otros disfrutaron leyendo un debate, esa parte, porque eso estimuló su pensamiento acerca de cómo podían aplicar lo aprendido a su propia situación. En cualquier caso, confío en que cada vez que vuelva a leer quién se ha llevado mi queso, encuentre algo nuevo útil, como me sucede a mí, y que eso me ayude a afrontar el cambio y alcanzar éxito en aquello que usted mismo decida que es el éxito. Espero que disfrute con lo que se dispone a descubrir y le expreso mis mejores deseos. Recuerde, muévase con el queso. Bueno, eso es escribirlo que enganchar. Los libros presentan una condición bien interesante, pero lo presentan también otras herramientas, otros útiles o utensilios en la vida. El libro, ciertos archivos, las fotografías, por ejemplo, los discos, la música, tienen una cualidad bien interesante. Es que este libro ustedes lo leen, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Ya está leído, entonces, pero uno no lo vuelve a leer. Pero cuando tengan oportunidad, de pronto vuelvan a leer a final de año. Y aunque lo hayan leído a final de año, vuelvan a leer el año entrante o en 3 o 5 años, y se puede más seguir. ¿Por qué? Porque como todo es cambiante, pues también su pensamiento en alguna medida, aunque uno cree que no cambia, pero uno cambia. Todo cambia. Entonces uno ya le da otras interpretaciones por el momento, pero también retrotrae lo que tenía, ¿verdad? Entonces le sirve a uno mucho. A veces una canción muy linda lo lleva a uno a una retrospección bien interesante, porque pronto fue la canción de la enamorada de uno de los 15 o 16 años, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estoy? ¿Qué me pasó acá en esto? Pero de pronto le sirve a uno para recordar, oiga, chévere esto, pues viste Carmen por esto, pero ya es como que no hace el retrospectivo y analiza, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Tengo una foto ahí con mis hermanos en el cantón de Mequil, los veo chiquitos así como me veo yo. Entonces uno ve, por ejemplo, reconoce aptitudes y actitudes. Uno dice, oiga, pero miren, esto sí lo desarrollé, esto no, esto lo desarrollé, no, esto me falta esto, ¿verdad? Entonces le sirve a uno el estar mirando eso para como reaccionar, como para en cuenta y como para utilizarlo en el momento, ¿no? ¿Cuál es solamente el primer párrafo? La reunión en Chicago, entonces usted lea lo que pueda. Yo sigo con el proceso, pero no leo más, porque si no nos hacemos muy lentos. Un soleado domingo en Chicago, varios antiguos compañeros de clase, así como ustedes, que habían sido buenos amigos en la escuela, se citaron para almorzar después de haber asistido la noche anterior a la reunión de su escuela superior. Deseaban saber más detalles sobre lo que sucedía en la vida de cada uno de ellos. Después de no pocas bromas y un copioso almuerzo, iniciaron una interesante conversación. Ángela, que había sido una de las alumnas más populares de la clase, dijo: desde luego, la vida resultó ser muy diferente a como creí que sería cuando estaba en la escuela. Han cambiado muchas cosas. Ahí quedamos. ¿Cómo es que decían? Sobre todo antes de las películas, ¿no? Yo tengo ese libro. Con las novelas, ¿no? Yo tengo ese libro. Bueno, yo lo leí. Decían el nuevo. No lo entendí. Ahora lo vamos a entender. Capaz que lo leí, no, lo leí hace. Bueno, pero a veces cuando uno lee, a veces también le pasa por uno. Que cuando que leí esa parte inicial, me acordé del libro. No, claro. Sí. Claro, porque cuando uno lee partes, no sé si les ha pasado a los que tienen el gusto y el disfrute de leer la Biblia. No solamente por estudio, sino por gusto y disfrute, que pronto al leer un pasaje o se lee un libro completo y dicen, oiga, está bueno, yo le daba en ese momento y ahora tengo esto, pero qué bonito que recuerda tal cosa, ¿no?
se da así. Bueno, qué bueno que recordó, eso es estupendo. Bien. Yo creo, tenemos las 9, ¿no? Vamos a ver el video. Ya vimos una parte, quedan colgados, miren los dos, para no tener un ratito mírenlos. Si no, el sábado volvemos a mirar. Hacemos el ejercicio, tiene una mirada, vamos a enfatizar el sábado en hacer el ejercicio. Déjenme avanzar. Vamos a ver el video que viene ilustrativo para que descansen un poquito. Pero pongan atención al video, concéntrense en el video. Aparte de si alguno quiere ir al baño, vaya por favor. Si alguno quiere ir al hay que despertar. tírense ahí, sin agua. Ahorita dice que lo agregue, Bisaira también. Y Yangari también. Yangari, Bisaira y José Luis acaba de escribir el que lo agregue. José Luis llegó. José Luis García. Sí. Por eso, pero tú también me pasó. No sé. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer un breve receso para que estiren las piernas y se vayan al baño. No sé, está bien. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo Bordo. Ese es mi caso que yo le estaba comentando. ¿Ya? El día sábado que asistí. Sí. El primer día que pude asistir porque las faenas culminaron el día viernes, entonces el sábado ya estoy aquí. Y hoy es mi último día también. Mañana ya empiezan a nueva faena, entonces tengo un centro durante unos 22, 23 días. Pero está dedicado a eso entonces. Sí, o sea, y tampoco me puedo conectar en un momento Fuera. porque las faenas son en la noche. Ya. Entonces, el día que se puede hacer es usar material que ha O sea, me toca mirar la onda virtual y la ayuda, pero claro, como es en sincronía y no, ahí tiene, sí, se va quedando, claro. Claro, entonces, ese es mi inconveniente. Entonces, estar hablando con la chica, con la gobernadora, a ver si es poder continuar porque el tiempo avanza, entonces no se va quedando porque no tiene esa continuidad. Le toca que los días que puedan sí aprovechen, porque si tienen una dificultad de comunicación ya se complica. Eso, disculpe la pregunta, yo ayer no estuve por el problema del computador. Ya. ¿Y qué es la tarea de sincronización? Ya, le va en el... Lo que hicimos ayer la tarea, o qué me dice, ¿sí? ¿De qué se trata la tarea? El sábado me dice que tarea. Muy sencillo también, pero ¿quiere anticipar el sábado o quiere hacerlo el sábado? ¿Qué cosa? La tarea. Sí, pero está haciendo luego por lo de ayer. No, pero se puede hacerlo luego mañana, pero no. Ah, ¿se puede hacerlo mañana? Porque la clase ayer yo no la escuché, estaba conectado, profesor. Tiene que contestar lo que hicimos ayer, Aparte de Ir a la universidad. ¿De acuerdo? Déjeme aterrizar que todavía estoy. No, está bien. ¿Quién lo ayuda? Independiente del baile, tiene mal. por ahí algo entendí del CEO, algo así. O sea, que hablaban del CEO. El CEO era el Chief of Executive Office, o sea, es lo que llaman ellos el CEO. Cuando uno ve el CEO, viene a ser el equivalente a nosotros para el jefe máximo, director, el presidente o el secretario o... Y yo nos puede ayudar porque yo estuve en la clase. Sí, también estuvo. ¿Puedes repetir la clase de ayer, por favor? No repetir, sino que quieren decir cuál es el deber. Ya, el deber. Eso es lo que... Sí. El deber es que tienes tú que hacer una descripción, ¿verdad?
del proyecto, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, Bueno, el ejemplo que pusimos como deber. Tienes que desarrollarlo en base a toda la teoría que hemos estado analizando aquí, los videos y todo eso. y ahí está la teoría puesta en el aula virtual. Y que desarrollarlo en 3D. Entonces, vimos una buena parte porque ellos necesitaban eso un poquito antes. Y también ya avanzamos a distancia. Entonces le digo, si quiere avanzar, pero al final yo lo que veo es que en la realidad práctica, tomen a bien mi comentario, ¿no? Yo veo en la realidad práctica, ¿Cómo elaborar un plan de la negocio? necesidad de avanzar en 3 semanas, el resultado habla, no, para ustedes no se facilita, yo no puedo entrar a manejarlo ahí, ¿no? Por eso yo enfatizo el sábado. El sistema no está diseñado así. A mí a veces me tiran las orejas por eso, pero yo veo la realidad. A mí me toca armonizar como moderador la función del profesor entre el diseño que tiene y las posibilidades y lo que se da. Yo lo entiendo por los comentarios que me hacen, o sea, el trabajo, los horarios que tienen ustedes. Y ahí el compañero, ahorita lo que conversamos, por ejemplo, para él es muy difícil porque estando en faena afuera, si a esta hora está, por ejemplo, pescando, y en el día de pronto la señal no es buena, entonces no es fácil de manejar eso, ¿no? Habría que aprovechar los pocos días que está lo que más pueda y avanzar, avanzar hasta además, pues, si es el caso, hasta lo último, que habla virtual hay una buena parte. Para nosotros, básicamente esta materia es hacer el plan de negocios y la descripción del proyecto que uno lo va a llevar. Es lo que estamos haciendo poco a poco, hasta que al final ustedes entreguen eso. Entonces ahí yo buscaré antes hacer los comentarios para que lo entreguen lo mejor posible, porque la idea no solamente es aprender acá y pasar el curso, sino que de pronto va a ser un proyecto real para ustedes, porque es lo interesante, ¿no? Y a diario, pero yo veo que es mucho difícil, ¿no? A diario que ustedes pudieran llegar a la casa, yo trato de hacerlo a nivel personal, ¿no? Por eso he dicho, al estilo de cada uno, como quiera descansar un ratito, 5 minutos, quiere bañarse, no se va a ir, pero después si quiere aplicar, siquiera una hora. Dije lo mínimo 15 minutos, pero siquiera una hora. ¿Por qué? Porque si uno ya sabe el ejercicio, entonces uno le pone a mirar a Dios y uno va haciendo. Una hora un día, otro día, otro día. Llega el sábado y uno está haciéndolo muy bien. Más que por la nota y todo, como digo, porque ya van a poder el manejo para hacer un proyecto para ustedes. De hecho, yo creo que más de uno de ustedes lo habrá hecho con conocimiento académico, con teoría, o de pronto porque le ha tocado una práctica. Este video que pasamos ahora toca el tema del plan de negocios. De verdad, concéntrense porque está muy relacionado con la teoría. Entonces, me gusta este porque le facilita. En la teoría tenemos, veremos en la siguiente clase, sábado, busco darles un poquito de eso, la conceptualización, pero sobre todo hay otra ayuda que subió Freddy, que es muy buena porque tiene un ejemplo de una panadería, de cómo lo hicieron. Entonces, ayuda mucho. Materiales buenos, pero no quiero recargarlos. Como me enseñó don Freddy, luces a la manifestación. Soy Fernando Jiménez, fundador y director de Excelencia Public Education, un colegio enfocado exclusivamente a la formación de empresarios. Nuestro objetivo es formar empresarios de clase mundial, capaces de crear, desarrollar, fortalecer y dar trascendencia a sus organizaciones. En Excelencia Public Education creamos un concepto integral que incluye una maestría empresarial, viajes de investigación, conferencias, películas de capacitación empresarial, e-commerce, el Smart Business Group y Fundación Excelencia Public. Avión, auto de lujo, Este año puede cambiar tu vida. Hay quienes tienen conocimientos y experiencia comprobados, pero no saben hacer dinero. En Excelencia Public Education formamos empresarios de clase mundial. Busca el éxito de una manera obsesiva, fanática y apasionada. Obsesiva, digo. sí. Claro, cuando se apasiona con algo, es una pasión, como cuando uno le gusta a una chica y uno insiste y el papá le pelea a uno y la madre. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de una gran importancia.
importancia para los empresarios o los entrepreneurs, los emprendedores. ¿Cómo elaborar un plan de negocio? Ahorita vamos a ver por qué es importante el poder elaborar un plan de negocio. La mayoría de las personas, cuando inician un negocio, no tienen un plan, no hay un plan de negocio. La mayoría de las veces porque se desconoce totalmente cómo elaborarlo. Y otras de las veces porque no hay tiempo para hacerlo. Pero bueno, vamos a iniciar cómo elaborar un business plan o un plan de negocios. ¿Por qué tener un plan de negocio? Bueno, de cada 10 empresas, por lo menos el 80% después de 5 años fracasa en esta situación de los negocios. Entonces, cuando tú tienes un plan de negocio, te permite tener una visión clara de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y bueno, obviamente revisando todas las áreas del negocio, en fin. Pero es importante el poderlo elaborar. Esto, ¿por qué tener un plan de negocio? Porque te da un rumbo, porque te define un rumbo a seguir. Y obviamente cuando tú tienes un rumbo, tienes una ruta, de ahí no te sales. Y bueno, la mayoría obviamente de las personas que no tienen un plan de negocio, normalmente empiezan con un negocio y terminan vendiendo algo totalmente diferente a los servicios que proporcionaron en un principio, que fue la causa raíz de iniciar este negocio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener siempre esta situación de hacer el plan de negocio. ¿Para qué me sirve un plan de negocios? 1, para verificar la viabilidad del negocio. Si es viable o no es viable, en fin. Tener una visión clara y objetiva del negocio, así como su misión y objetivos. Esto nos permite prácticamente el visualizar cómo vamos a llevar ese negocio a través del tiempo. Obvio, con metas, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. El punto número 3, para detectar y prevenir problemas antes de que ocurran. Esto nos puede ahorrar tiempo y dinero. Entonces, todos estos puntos, ahorita vamos en el número 3, nos permiten saber, bueno, para qué nos va a servir, para qué vamos a utilizar un plan de negocio, porque muchas veces creemos que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé más o menos de qué se trata y lo hago. Y arranco mi negocio sin ningún plan. El punto número 4, determinar y optimizar tus recursos. Para eso también te funciona. ¿Cómo vas a utilizar todos los recursos que vas a tener a tu disposición? Número 5, examinar el desempeño del negocio. Obviamente, al ir funcionando, bueno, cómo se va comportando, cómo está conforme a lo planeado, en fin. ¿Para qué me sirve un plan de negocios? Para identificar cuál va a ser tu rentabilidad. Este punto es importantísimo de verdad. Y voy a detener un segundito aquí. Resulta que si tú no sabes cuánto te va a dejar tu negocio mensualmente o por día o anualmente, ¿sí? Si no sabes cuál es la rentabilidad, de verdad estás totalmente perdido. Porque la gente puede decir, es que es un buen negocio el vender chocolates. Sí, pero ¿cuánto es bueno para esa persona y cuánto es bueno para ti? Entonces, el tener un plan te permite, obviamente, identificar cuál va a ser tu rentabilidad. Establecer el valor del negocio, obviamente, cuánto va a costar tu negocio, para que la puesta en marcha sea eficiente. Ya vamos a considerar que nosotros vamos a iniciar un negocio con un plan de negocio. La puesta en marcha es como venirle a poner lubricante a todo un mecanismo para que eso funcione con eficiencia. El punto número 9, para respaldar una solicitud de crédito ante una entidad financiera. Si eso en determinado momento nosotros requerimos el que tengamos que soportar o pedir algún crédito, te dicen, bueno, a ver, deme su business plan para saber
qué cosa con su negocio, bueno, eso de alguna forma te sirve precisamente para presentarlo a una institución financiera. Punto número 10, te brinda un marco de acción para una correcta toma de decisiones. Obviamente, lo que te comentaba, bueno, pues ya estás visualizando cuáles pudieran ser las causas por las cuales tu negocio puede fracasar o puedes potencializarlo. Vamos a ver el punto número 11, para lograr alianzas estratégicas. Si yo me voy a aliar con alguien, pues me interesa que ese alguien por lo menos tenga un plan de negocio. ¿Para qué? Para saber si su plan hace clic con el mío. Porque si tenemos planes totalmente diferentes, entonces es que nuestra alianza no va a progresar como debería. Y en el otro punto es para lograr clientes potenciales. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos muy claro el rumbo y nuestros clientes se dan cuenta que nuestro andar en esta situación de negocio, independientemente a qué nos dediquemos, es de una forma clara y objetiva y vas por el camino que a él le gusta, pues obviamente vamos a captar clientes. Atraer buenos empleados o empleados clave. En el momento que tú tienes una buena gestión, cuando tienes bien pensado tu negocio, de alguna forma vienen empleados que se vienen a sumar a este proyecto. ¿Por qué? Porque efectivamente ya es un proyecto planeado, analizado. En fin, ¿para qué me sirve el plan de negocios? Otro punto es para mantener el enfoque y motivar a mi equipo gerencial. Normalmente, cuando vamos empezando cualquier negocio, de repente nos perdemos. Entonces, tenemos que reenfocar el asunto como con nuestro business plan, con nuestro plan de negocio. Entonces, y agarramos a todos nuestros gerentes y decimos, esto es nuestro plan, esto es lo que pensamos. Y así es como nos tenemos que estar dirigiendo todos en la organización. Y bueno, el último punto, para autovendernos el proyecto y no desmotivarnos. Porque además, si conocen que de repente hay personas que inician un negocio y a los 2-3 días que ya lo inició, se desmoralizan y se caen y dicen, no, es que esto, cometí un error, no debía haberme metido a esto, ¿por qué lo hice? Cuando el negocio puede ser muy, muy bueno. Cuando nosotros tenemos todo un plan, bueno, pues nos brinda ese marco de seguridad y tú dices, bueno, si ya lo hice y entro en constantes depresiones, bueno, me voy al plan de negocio y lo reviso. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que planeé? ¿Qué es lo que analicé? Y bueno, lo revisas, ¿no? Bien, es importante saber que hay 3 planes de negocio. El primer plan de negocio que se elabora es un plan ejecutivo. Es un plan que entra de 0 a, bueno, de 1 a 15 páginas. Es algo ejecutivo, es algo que te basa los puntos claves que debes de saber en determinado momento. Entonces, prácticamente es de 1 a 15 páginas. Hay otro plan, o business plan, que es un business plan completo. Y aquí estamos hablando, vamos a considerar que tú vas a ver a un cliente potencial. No a un cliente, bueno, a una asociación de crédito, a alguien a un inversionista. Entonces llegas con tu business plan ejecutivo, porque si le das un business plan completo no lo va a leer. Entonces le presentas el business plan ejecutivo y si a él le interesa, entonces presentas todo un business plan completo donde viene analizadas todas las áreas de tu organización. Y bueno, el otro business plan es el business plan de operaciones. Aquí es cómo se maneja toda la organización. Entonces, son 3 business plan que normalmente están en el mercado y que bueno, obviamente el business plan lo puedes hacer tan grande y tan complejo como tú quieras. Aquí vamos a ver todo un lineamiento para llevarte de la mano y que tú puedas elaborar tu business plan sin ayuda. Bien, o en determinado momento que requieras ayuda profesional, no vengan a darte mentiras, ¿no? Los puedas identificar inmediato. Bueno, vamos a tocar 7 elementos básicos. El primero va a ser la introducción, lo que vendría siendo toda nuestra portada.
tercero, el plan de operaciones y producción. El cuarto, el análisis del mercado. El quinto, el plan de ventas y marketing. El sexto, plan de administración. Y el séptimo, el análisis financiero. Bueno, vamos a tocar todos estos 7 elementos que es indispensable que cualquier business plan tenga. Y bueno, obviamente el tuyo no puede fallar. Vamos a iniciar. Introducción. De entrada tenemos que tener un nombre. Nuestra empresa, ¿cómo se va a llamar? Es importante que tengas muy claro cuál es el giro de tu organización y si de alguna forma puedes ponerle un nombre que vaya acorde a lo que estás trabajando, sería maravilloso. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué te comento un nombre positivo? Te voy a decir un ejemplo que además dices, bueno, ¿a quién se le ocurrió, por Dios? Pasé a un lado de un restaurante y el restaurante se llamaba La Mala Hierba. Y te dices, oye, pero ¿cómo es posible que alguien le puso ese nombre a su restaurante? Bueno, ¿qué sucedió? Después cerró. Y yo creo firmemente que esta gente debe haber dicho, bueno, la mala hierba, porque mala hierba nunca muere, ¿sí? Nada más que 3 meses después, nadie se acercaba y obviamente tuvo que cerrar. Entonces es importante. El nombre de tu negocio es importantísimo. Les voy a poner otro ejemplo. Mira, estamos en México, posiblemente tú me estás viendo de otro país, pero estamos en México. Si aquí se te ocurre ponerle Escuela Primaria Tlaloc, pues la gente dice, bueno, pues sí va a funcionar. Pero si pones Escuela Primaria Winston Churchill, wow, ¿sí me explico? Son nombres ganadores. Entonces, tú tienes que ver cuál es el nombre ganador que le vas a poner a tu organización. Otro de los, esto es importante que lo vayas apuntando. Obviamente, bueno, si me estás escuchando, estás manejando, tienes el audio, bueno, va a ser imposible. Pero sí es importante que te vayas punto por punto. Dentro del punto número 1 es importante también la dirección del negocio. ¿Cuál es la dirección de tu negocio? ¿Dónde planeas que esté este negocio? Es importantísimo la ubicación, porque imagínate que vas a vender paletas en Alaska. Por favor, no dudo que se vendan, posiblemente sí, pero si tu ubicación dice, voy a vender paletas de hielo, ¿sí? Entonces, pues igual me agarro una zona cálida, un lugar donde siempre haya calorcito, en fin. Es importante la ubicación. ¿Cuál va a ser tu dirección? ¿Sí? O si ya la tienes, ¿cuál es la dirección? Obvio, teléfonos, mail, fax, todos los medios por los cuales te puedan contactar. Porque tú puedes entrar con un business plan para iniciar tu negocio o posiblemente tu negocio ya esté funcionando y entonces sí tengas que poner toda esa situación, toda tu dirección, en fin, todos tus datos. Otro punto importante, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué existe el negocio? ¿Cuál es el porqué de tu negocio? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? Los valores con los cuales se va a regir tu organización. Tus valores de honestidad, de cortesía, de lealtad, de resultados. ¿Cuáles son los valores con los cuales tu empresa se va a regir? Otro de los puntos importantes son tu visión. ¿Cuál es tu visión a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 20 años? El mantener una visión a futuro no te garantiza que las condiciones externas a ti no cambien. Lo más probable es que sí haya cambios, pero ya te da un rumbo. Y sobre ese rumbo tú puedes hacer ciertas adecuaciones para llegar hacia donde tú quieres. Bien, importante, obviamente, van los objetivos y las metas que te propongas. Número 2. Ya estamos en cómo armar tu plan de negocio, es importante. Número 2. Bien. La estructura legal. ¿Cómo va a ser esta estructura legal? ¿Es único dueño? ¿Es una cooperativa? ¿Es una asociación? ¿Qué es? ¿Cómo está estructurada esa empresa? Ese es el número 2, lo que tienes que poner ahí.
es su currículum de cada uno, ¿sí? Para mostrarlo al banco o a donde, o la gente que vayas a trabajar este business plan, ¿sí? ¿Cuál es el currículum de cada uno? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista y alguien me trae un negocio que sueña y dice que es maravilloso, pero ninguno de los que está ahí tiene educación superior, ninguno tiene experiencia, pues por supuesto que no voy a entrar, experiencia en el ramo en lo que lo están abriendo. Entonces, son de los puntos que nosotros tenemos que tener. Nombres completos de los integrantes del negocio y vale su currículum de cada uno. La definición del negocio. Hay dos definiciones. El primero es el tipo de negocio. Es un servicio, el tipo de negocio es de servicio, es de comercio, es de fabricación de partes, de transformación. O sea, ¿cuál es el tipo de negocio que estás llevando? ¿Es de alimentos? ¿Es de educación? En fin. El otro tipo es si es nuevo el negocio, si es una franquicia, si es un negocio que yo adquirí por traspaso, yo pagué un traspaso, no sé si en otro país comprenden esta situación del traspaso, pero bueno, vamos a considerar que alguien tiene un restaurante y lo va a cerrar. Y tiene todo ya listo, tiene al personal y tiene mesas y tiene todo. Entonces llego y le digo, bueno, ¿cuánto cuesta tu negocio? Ah, pues vale tanto. Ok, le pago y el negocio nunca cierra. Simplemente lo traspaso, cambia de administración. Vale. Bien, entonces, pero bueno, es un negocio nuevo, es una expansión. ¿Sí? Si voy a meter este business plan a un inversionista o quiero pedir un crédito, es para expandir mi negocio, en fin, o es la compra de un negocio ya existente, que lo que estamos hablando de un traspaso. Es importante considerar esto porque tienen que quedar muy claros los puntos. Para la gente que lo va a leer, nuestro business plan, inclusive para nosotros, es importantísimo definir estos puntos e inclusive, si así lo consideras, bueno, te recomiendo mejor que me lo pongas por hojas. Vamos a considerar, si estás hablando de lo que es ventas, marketing, venga la hoja en donde está ubicado, ¿no? Para que en cualquier momento, si hay algún punto esencial que alguien tenga que ver, se vaya a revisarlo de inmediato y no tenga que revisar todo en dónde está. Bien, el punto número 5, la historia del negocio. Bueno, aquí dices, si ya existes, maravilloso, ¿ok? Bueno, nuestra historia es esta, empezamos así, lo hemos desarrollado de esta forma, en fin. Pero si no existes, ¿cuál va a ser la historia? El colegio o la tintorería o la ferretería o lo que tú consideres, ¿sí? Va a estar ubicado en tal lugar. Y la intención es esta, y ya es una pequeña historia. Tiene que ser breve y concisa. Tienes que ser muy objetivo. Bien. El punto número 6. Mencione las razones por las cuales el negocio debe existir. Falta de negocio similar, beneficio a la comunidad. O sea, lo que te decía, ¿cuál es tu misión? Tu misión ya la puedes tener arriba muy bien establecida. Mas, sin embargo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual tú estás abriendo este negocio? Posiblemente te des cuenta que lo que vas a abrir no hay, a 1 kilómetro a la redonda, no hay ese tipo de negocio y entonces por eso lo estás proponiendo, por eso lo estás abriendo, para no olvidarnos por qué lo abrimos. El punto número 7, ¿cuáles son los puntos fuertes del negocio que asegurarán su éxito? Tenemos que ser objetivos. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas? Es importante que nosotros podamos analizar esta de la situación de un análisis FODA. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que va a mantenerme a mí? ¿Por qué estoy seguro que ese negocio va a ser rentable? Y bueno, obviamente me va a sacar de cualquier situación en aprietos. Es importante que
tu análisis FODA al día. Fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades. Bien. Describe cuáles son los puntos débiles que pueden causar que el negocio fracase. La realidad es que sería maravilloso que nosotros elaboráramos un business plan y no pensar que vamos a tener problemas. Eso sería increíble. Pero en el mundo de los negocios tienes que estar al día, activo, y tienes que saber que lo que hoy es negocio mañana no lo es, y que de alguna forma puede haber circunstancias internas dentro de tu negocio o externas que vengan a minar tu productividad y al final de cuentas acabar cerrando tu negocio. Entonces tienes que visualizar qué es lo que en determinado momento te haría que fracasara el negocio, ¿no? Bien, el punto número 9. Tienes que tener un estudio de mercado. Básicamente, tener un nivel socioeconómico de la gente a la que vas dirigida. ¿Cuáles son las edades que esas personas tienen? Tienes que sacar cualitativos y cuantitativos. Prácticamente, ¿de dónde puedes sacar esta información? Tú puedes decir, bueno, no tengo dinero en este momento para poder sacar toda la información de estudio de mercado, pero sí te puedes ir a las cámaras de comercio, sí puedes meterte a internet, puedes ir, digamos, si estás en México, a la Secretaría de Economía y pedir informes. Ok, a ver, ¿cómo se está moviendo el sector en el que me estoy metiendo? ¿Qué oportunidades tengo de crecimiento en este sector? ¿Cuál sería, en determinado momento, el porcentaje que yo captaría en el momento que abra mi negocio? En fin, pero es importante que tengas un estudio de mercado. El punto número 10. Esto creo que es algo de lo que muchas veces se nos olvida. Te comentaba, a lo mejor me estás viendo de otros países, pero aquí en México, y que lo más probable es que exista también en tu país, hay algo que se llama uso de suelo. Entonces, en el punto número 10, nosotros tenemos que considerar si hay uso de suelo para nosotros en ese lugar en donde yo lo pienso ubicar. Porque si yo tengo un taller mecánico y me quiero meter en una zona residencial, no me van a dejar. No me van a dejar. O sea, a lo mejor ya compré terreno, ya hice toda la inversión, ya tenemos equipo, ya tengo a toda la gente. Y en el momento en que voy a abrir, se juntaron todos los vecinos y me cierran. Es lo que se llama Entonces, ordenamiento esta parte, territorial. Es lo mismo. el uso de suelo en tu business plan muy bien especificado. Sí cuenta con uso de suelo para este negocio. Otro punto, ¿cuáles son los contratos? Por ejemplo, si yo en determinado momento voy a hacer un contrato por 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, en fin. Te voy a poner un ejemplo. En lo que es aquí en México, hay un día que no circulan los carros. Entonces, bueno, los nuevos circulan todos los días durante 2 años, pero los carros antiguos, después de 2 años, dejan de circular un día o tienen algún tipo de restricción. Bueno, si tú en determinado momento quisieras poner un negocio para verificar esos automóviles y ponerle la calcomanía de que sí pueden circular o no, debes de tener un contrato, si no eres dueño del espacio a donde vas a revisar estos vehículos, de por lo menos 5 años, para garantizar a la Secretaría, a quien te va a dar ese permiso, el que tú vas a estar ahí, no vas a tener ningún problema y tienes el espacio para atender cualquier cantidad de automóviles. Entonces, eso también lo tienes que especificar en tu business plan. Cuento con contratos a tanto tiempo. Otro punto importante son los seguros. Si vas a tener seguro o no. Yo te recomiendo, de verdad, que asegures tu negocio. Te lo recomiendo, por chiquito que sea, que asegures tu negocio. Lo poquito que tengas, asegúralo, por si lo llegas a perder. Porque en cualquier momento alguien puede entrar en tu negocio y robar, o puede suceder algo que no queremos hablar nunca, algún incendio, alguna fuerza de la naturaleza
naturaleza que nos destruya, y si no cuento con seguro, olvídate. Entonces, tenemos que tener, si en determinado momento tenemos seguro, hacérselo saber, hacerlo o ponerlo en el business plan. Obviamente nuestro business plan tiene que estar por escrito, por supuesto. Bien, tenemos que tener esta parte muy bien clara, lo que es el ciclo del dinero. ¿En cuánto tiempo retorna mi inversión? ¿Por qué? Porque si yo voy a pedir a un inversionista que invierte en mi negocio, él tiene que saber cuál es ese ciclo en el cual va él a invertir su dinero. Va a decir, bueno, ok, ¿qué sucede cuando entra un pedido? Bueno, cuando entra un pedido, ¿sí? Tenemos que comprar ciertos materiales, eso nos lleva a 2 días. Después manufacturamos esos materiales, que nos lleva 5 días. En lo que es el empaque y todo, un día más. Y de ahí lo mandamos al cliente, el cliente lo acepta y metemos nuestra factura, que se va a 45 días. Entonces, se puede decir que yo tengo el retorno de esta inversión, por lo menos en 45, ahorita tú puedes hacer la cuenta, pegamos 60 días. Ese es el ciclo que yo estoy considerando para mi negocio. Posiblemente el ciclo de dinero de tu negocio sea más corto, no lo sé. Puede ser que digas, bueno, que la materia prima, a lo mejor voy a hacer pasteles, ya los tengo listos aquí, y mi retorno es prácticamente inmediato. Puede ser. Bien. El punto número 12 es revisar cuál es el capital inicial. ¿Con cuánto voy a iniciar mi negocio? No podemos iniciar sin nada. Obviamente tú tienes un capital intelectual, pero esto se mueve con dinero. Todas las ideas apoyadas con dinero funcionan de maravilla. Entonces, ¿cuál es tu capital inicial? ¿En cuánto estás iniciando? Entonces lo tienes que plasmar ahí en tu plan. Tienes que considerar lo que es seguro social. ¿Cuántas gentes están metidas en el seguro social? Eso es importantísimo también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son gastos. Son gastos que tú tienes y que están metidos, quieras o no, dentro de lo que tú vas a llevar tu negocio. Otro punto importante, los impuestos. Los impuestos que tú vas a pagar. El tenerlo especificado, ¿por qué? Porque posiblemente tú digas, bueno, pues es el 15% de IVA, sí, puede ser. Más sin embargo, en tu país pueden manejar otros tipos de impuestos. Y esos impuestos vienen a afectar el valor de tu producto. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vendes bebidas alcohólicas, esto tiene un impuesto y aparte tiene algo que se llama IEPS, que es otro impuesto para esto de lo que son las bebidas alcohólicas. Eso, por supuesto, lo paga el cliente, pero al final de cuentas impacta en el precio que tú vas a dar. Tienes que considerar cuáles son los impuestos a los cuales te vas a hacer acreedor en el momento de iniciar tu negocio. Número 15, la propiedad industrial. Es importantísimo, ¿sí? Es vital que en el momento que tú vayas a abrir tu negocio, registres la marca, tu marca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir Sony, televisores Sony, a televisores Sony. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces, tienes que registrar tu marca, eso te da identidad, eso te da fuerza, eso te da poder más adelante. Tienes que registrar tu marca y si en determinado momento tienes algún registro de marca, lo tienes que hacer saber o una patente de algún invento, de algún proyecto, en fin. Si tienes esa patente es importantísimo. ¿Por qué? Inclusive te voy a decir esto, prácticamente las marcas, aunque son intangibles, llegan a valer más que todos los ladrillos y fierros que puedas tener en tu organización o computadoras. Nada más pregúntate cuánto valdría ahorita, cuánto vale, no cuánto valdría, cuánto vale ahora la marca Coca-Cola. Nada más la pura marca, sin contar todas las fábricas y fuerza de distribución, en fin.
funciones dentro de la organización y vamos a captar clientes, ¿cuáles son esos contratos que yo tendría? Contamos con un convenio, unos contratos para evitar malos entendidos con los clientes. Es importante considerarlo dentro de nuestros business plan. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos, si yo voy a ofrecer un servicio, ¿hasta dónde está mi responsabilidad y hasta dónde ya no lo es? Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque ahora los negocios ya se hacen así, son por medios de contratos. Entonces, yo me comprometo a entregarte esto, tú me comprometes a pagarme esto por esta cantidad, y en fin. Y esto ayuda muchísimo para evitar conflictos. Bueno, algún problema legal. Nota, en esta situación de introducción, ¿sí?, es importante considerar las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿quién? Todas estas preguntas nos ayudan a hacernos cuestionamientos que nos pueden ayudar a desmenuzar, nuestro business plan. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A dónde lo vamos a considerar una planta en Estados Unidos? Me voy a poner un business plan, voy a hacer mi business plan, voy a hacer una planta en Estados Unidos. Ok, ¿dónde la voy a poner? ¿Con quién lo voy a poner? ¿Qué es o cuáles son los productos que yo voy a manejar? En fin, ¿por qué lo tengo que poner allá? ¿Por qué no la pongo, en lugar de ponerla en Estados Unidos, por qué no la pongo en Guatemala? ¿Sí me explico? Tengo que desmenuzar precisamente la relación de mi business plan para tener una visión muy clara. Lo que te comentaba, es importante, señoritas, señores, ¿sí?, que ustedes visualicen, pueden hacerlo muy complejo, muy complejo, de 300 páginas, ¿sí?, o pueden hacer algo sencillo y directo. Bien, vamos a entrar a ver el punto número 2, productos y servicios. Describe el producto o servicio que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. Aquí, en esta parte, ya entramos ¿recuerdas que lo dividimos en 7 elementos? Bueno, ya entramos en el segundo, productos y servicios. Tienes que describir qué es tu negocio. Vamos a considerar de una manera exacta qué es tu negocio. Vamos a considerar que vamos a meternos a hacer salas de cine. Ok, mi negocio va a ser proyección de películas, una sala de cine, pero en la cual mi negocio, como productos, voy a tener la venta de palomitas, de refrescos, de chicles, de chocolates, en fin, una lista tremenda. Y además, adicionalmente a esto, voy a tener de estas maquinitas de video para atraer a los jóvenes. En fin, tú tienes que elaborar toda la lista de productos, tu portafolio de productos que vas a trabajar. Entonces, ok, ya estás trabajando en determinado momento, pero tiene que estar bien. Describa el producto o servicio que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. B. Proporciona una lista, bueno, la anterior fue la A, ¿no? Por supuesto. B. Proporciona una lista de la línea de productos con fotografías de cada uno. ¿Por qué con fotografías? Porque si en determinado momento, vamos a considerar lo que les decía, yo me voy a Estados Unidos a pedir un crédito y llevo mi business plan y dices, bueno, ya a ver cuáles son tus productos. Y bueno, les he comentado en algunos de los otros tips que ojalá tengas oportunidad de ver. Bueno, yo tengo un negocio que manufacturamos piezas para la industria embotelladora. Trabajamos a Coca-Cola, Pepsi, cervecerías. Entonces, imagínate que yo llegue y le diga a esta persona, bueno, lo que yo voy a vender son manejos de botella y voy a vender cabezales magnéticos, pistones de elevación y válvulas de llenado. Entonces, ¿y eso qué es? O sea, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. Entonces, yo tengo que poner, ok, estos son los productos que yo voy a manejar, a esto se le llama manejo de botella y sirve para todo lo que debe de ser, vaya, toda la descripción de ese producto. ¿Por qué? Porque la gente que vaya a invertir en mi negocio o la gente que esté dentro de mi negocio, mis colaboradores, tienen que saber cómo se llaman nuestros productos, para qué sirven. En fin, si nos ponemos una foto,
¿cuáles son los precios? ¿Tenemos precios ganadores? ¿Estaríamos entrando, estaríamos arriba de ellos? ¿Por qué? Porque, bueno, posiblemente sus productos tengan mejor calidad que los nuestros. Son cosas que tenemos que analizar muy bien. Pero bueno, tú tienes que tenerlo, lo que te decía, qué, cómo, cuándo, por qué, a dónde, ¿sí? En esta parte de lista de precios contra la competencia, también puedes poner tu lista de productos. ¿Cuáles son las listas de productos? ¿Para qué? Para que la gente que lo esté viendo conozca, le des una visión más amplia. Bien. D. Volumen de inventario. ¿Cuál es el volumen que vas a tener? Ahora se está manejando mucho el just in time, el no tener inventarios. O inclusive, te voy a comentar esto que nosotros lo propusimos y en alguna ocasión lo trabajamos con algunas plantas embotelladoras. El decirles, no tengas inventario. Yo llevo el mío y te lo pongo ahí. Entonces, de esa forma tú no tienes que estar cubriendo constantemente tu inventario, lo quitas definitivamente de tu situación contable y yo te lo proveo todo tu almacén. Pero bueno, ¿cuál va a ser tu inventario? ¿Cómo lo vas a mover? Es importantísimo. ¿Cuál va a ser tu inventario? Tu volumen de inventario. El punto número E. Si en determinado momento tienes convenios, alianzas, o si tus productos van a estar a consignación, eso lo tenemos que tener muy claro, muy específico. ¿Cuáles productos pueden entrar a consignación? ¿Cuáles productos son una alianza que me va a ayudar a potencializar mi negocio? ¿Cuáles productos pueden ser o son perecederos? Que es el punto número F. Perecederos o no. ¿Cuál es su vigencia? El punto número F. Por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a poner un negocio de productos navideños. Mis productos tienen vigencia, ¿sí? Tienen un tiempo de vigencia. Entonces, sé perfectamente, o a lo mejor no lo estoy visualizando, ¿sí? De que la mitad del año no voy a vender, o mis ventas van a ser mínimas, pero es importante que lo establezcamos. G. Importación y exportación. Voy a importar estos productos, los voy a exportar. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál es la situación que voy a manejar con mis productos? ¿Dependo de una importación? ¿Dependo de un agente aduanal? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Tiene que quedar muy claro ahí. Aquí hay un punto importantísimo que tenemos que tener ciertos asesores de repente, ya tenerlos establecidos. Mi asesor de finanzas, mi asesor de marketing, si en determinado momento lo sabe. Pero bueno, es importante considerarlo. En esta situación de importación y exportación, posiblemente requieras de agentes aduanales, que es lo más probable. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardan en llegar los productos aquí? ¿Cuánto tiempo me tardo en transformar esta materia prima en producto terminado? En fin. Número H. Bueno, perdón, número H. Letra H. La logística. ¿Cómo voy a distribuir mis productos? ¿Cómo lo voy a hacer? La mayoría de las empresas tienen una logística. Bueno, hay empresas muy fuertes, voy a poner el caso de Bimbo, que tienen una logística de distribución impresionante. Impresionante. Entonces, ¿cómo vas a vender tus productos? ¿Cómo los vas a mover? ¿Cuáles son los canales correctos? Tienes que desarrollar estos puntos que te acabo de mencionar en lo que son productos y servicios. ¿Cómo los vas a mover? ¿Cuáles son los canales más adecuados? En fin. Vamos a pasar al punto número 3, que es plan de operaciones y producción. Aquí tenemos el plan de operaciones, lo estoy dividiendo en lo que es localización y cuál es el proceso a utilizar en la capacitación del personal. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es localización. Tenemos que tener muy claras las características físicas del negocio. ¿A dónde lo voy a poner? Ya lo habíamos visto, sí, pero ese negocio que tiene que llevar aire acondicionado, tiene que tener puertas eléctricas, tiene que tener una situación de seguridad, tiene que tener alarmas,
fin, todo esto lo tenemos que estar visualizando. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a considerar, no es el tamaño que yo requiero. Otro punto, el costo a lo mejor es demasiado alto, ¿sí? O por ejemplo, remodelarlo. Ya estamos hablando ahí de dinero. Entonces, en esta parte de plan de operaciones y producción, nosotros tenemos que tener muy clara la localización. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de la localización, digo, ya lo mencionaste arriba, sí, pero ¿cuál es su ubicación? Ya lo mencionamos. Sin embargo, aquí ya te vas al detalle. Al detalle es, ¿estás cerca de mi mercado meta? ¿De alguna forma cumple con las expectativas que yo estoy considerando para crecimiento? Porque posiblemente yo llego y me meto en algún lugar y a los 2 meses ya no entré ahí y firmé un contrato de 2 años. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy procurando? ¿A dónde va a llegar mi negocio? Y entonces en esta parte del business plan lo tienes que estipular, bueno, ¿cuál va a ser su tamaño? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cuál va a ser la zona? Si vamos a remodelar o no, si va a ser un traspaso, en fin. Otro punto importante, bueno, lo que les comentaba, la cercanía de los mercados. Vamos a otro punto, la cercanía con los proveedores de materia prima. Bien, las facilidades de espacio y características que pudiese necesitar este edificio. Vamos a considerar aquí el acceso a los clientes, a los vehículos. De verdad es que a veces no lo consideramos. A veces la gente dice, mira, compré un terreno enorme. ¿Y en dónde está? No, pues está a 600 kilómetros de aquí. ¿Ella te vas a poner? Sí. Y para llegar allá, bueno, pues tienes que pasar 7 horas por terracería. Digo, son extremos, pero al final de cuentas la gente luego lo hace. Entonces tienes que ver cuál es la facilidad de embarque, desembarque, bueno, obviamente que tengan los espacios correspondientes para lo que son los inventarios, tu equipo, tu mobiliario, los equipos de cómputo, teléfonos, en fin, o sea, tienes que hacer una lista de toda esta relación, ¿sí? En el plan de operaciones y producción. Bueno, obviamente entonces, si vas a la energía eléctrica, si vas a ocupar, por ejemplo, energía estándar o energía trifásica, ¿sí? Si en determinado momento, lo que te decía, vas a ocupar aire acondicionado, si vas a tener que meter calefacción, si vas a tener que meter ventilación de algún tipo, ¿sí? O inclusive tener una zona de desecho de materiales. Todos estos puntos te vas uno por uno y los vas desmenuzando. Es importantísimo eso. Otro punto que vamos a ver en plan de operaciones es el arreglo de nuestra mercancía, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no es lo mismo empacar embutidos a empacar bebidas, vaya, ¿sí? ¿Cuál va a ser el arreglo de nuestra mercancía? ¿Qué es lo que conlleva ese arreglo? Entra dentro de lo que es la operación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener otro punto importante en esto de lo que es plan de operaciones y producción. Otro punto es cumplimiento de las leyes federales, estatales, locales, códigos y secciones de dichas leyes. Si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con toda la intención de abrir un negocio, pero necesitamos el permiso de bomberos para poder funcionar. Si no, no podemos funcionar. O necesitamos el permiso. Creo que dejamos ahí porque ya está cumplido el tiempo. Les hago una pregunta. Del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Llegó el libro. Bueno, dice que los lilipucienses Son enanos. enanos. Sí, pequeño, ese pequeño. ¿Qué es eso? Eso es una novela. ¿Cuál novela? Gulliver. Gulliver. Profesor, yo quería hacerle solo algo rápido porque ya estamos con el tiempo. Yo veo aquí en lo que estaban hablando de todo esto, las presentaciones que estaba la conferencia. Solo hay algo que me queda una duda.
O sea, nosotros como profesionales que somos, yo veo eso, desde mi punto de vista, no sé si ustedes comparten, demasiado teórico. O sea, está bien que a mí usted me dé esa explicación, se la acepto y con toda la educación al respecto del mundo. Pero desde mi punto de vista profesional, necesitamos otras cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos otras cosas, medio ambiente, tenemos piso y suelo, ya sabemos esa parte de nosotros, esa parte. Inclusive en las cuestiones ahora que estamos manejando, y no sé si aquí mi compañero sepa, el hombre que viene navegando y todo, nosotros ya tenemos otras normativas. O sea, desde mi punto de vista, sin ofender ni ese video, o sea, Teórico, sí. claro, o sea, no. Con el respeto al que usted se merece, compañero, yo tengo una opinión, un criterio diferente. Pero bueno, El video es excelente, lo que pasa es que se refiere a un business plan complejo, donde abarca y como tiene que ser un proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que como un conocimiento general que debemos conocer, está excelentísimo. Ahora, yo creo que esto nos da un panorama muy amplio como para poder hacer un deber que nos ha pedido él, pero es un business plan directo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Sencillo, pero tratando de Muchas cosas las cosas más importantes que nos puedan servir en el trabajo. Incluso de las plantas. O sea, ese es el punto de vista que tengo. Antes de dar la palabra de nuevo, mire, aquí está, lo tienen ustedes, lo que hace un tiempo. Miren este, por ejemplo, que está puesto ya, está en el aula virtual. El paro. Están los tres. ¿Por qué? Cuando él dice por qué, entonces, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué crees en la idea? El pan de batalla y los productos derivados de la harina, debido a la crisis económica, el alza general de precios seguirá siendo un producto con una demanda creciente. Eso piensa él. Es un caso real de una persona. O sea, como bien anotó el compañero, lo otro es la conceptualización general porque les va a dar una visión grande, claro. Y con este ya tiene usted un ejemplo real de la vida. ¿Cómo lo puso alguien? Yo no he podido poner en otra forma. Veamos la siguiente. Se pregunta ahí qué, los promotores quiénes son, cómo tuvieron la idea. Entonces, los otros promotores son, da el nombre, el señor José Flores Peña, contador general, es contador de la industria panificadora Estrella con 15 años de experiencia específica en el sector, pero él era experimentado, pero en cuentas, ni siquiera en el producto, pero vio que la cosa funcionaba y dijo, vamos a hallarnos una idea, ¿no? La señorita María Flores egresada de la carrera de ingeniería de alimentos, entonces era una persona que conocía sobre la preparación de personas viven. Uno porque conoce el negocio, pero en las cuentas, no es porque conozca la preparación y eso. Y la otra porque sabe cómo se hace, ¿verdad? Cómo se hace. Entonces, para el negocio de ustedes, como dice el compañero, habrá que ver de toda esa conceptualización que es lo que aterriza. Porque yo insisto, y es respetable, hay empresas, negocios que todavía mantienen 2, 3, que yo respeto, que es de pronto tener una finca y irse a descansar, y eso está muy bien. Ahora, si esa persona quiere buscar una rentabilidad, eso también se puede. claro. ¿Verdad? ¿Iba a decir algo, compañero? Sí. Bueno, escuchando a los compañeros aquí y el criterio personal, lo veo muy importante elaborar. Y depende también la óptica, bueno, el compañero de pronto está pensando en su óptica, de su trabajo, de su actividad. Y ya vemos quienes estamos pensando en otra visión, otra proyección de lo que debemos hacer. Al menos yo lo que le dije en un primer momento, yo trabajo para el Freedom Mara Media Company, cine, eso, perfecto, yo lo veo y lo respeto, pero yo eso lo veo muy interesante. Desde mi punto de vista, o sea, como yo siempre he dicho, y a esto se lo he escrito, en la escuela, en la calle, en la universidad, en la vida yo me he hecho ahí. Pero fíjense que él lo dice. No estoy en contra, es que veo tanto tecnicismo, tanta cuestión. El hombre se enfoca en la cuestión de la botella, de los envases plásticos, en su tapita, inclusive hasta conozco ese negocio de los plásticos, yo lo conozco al revés y al derecho. Pero el objetivo desde mi punto de vista profesional, en lo que yo manejo, en lo cual vivo, como y sobrevivo, demasiada situación para lo que nosotros estamos haciendo. No es con esto que no sea visionario, por si acaso. El que quiere hacer una montaña rusa, que la haga. El que quiere caminar hacia una montaña, que lo haga. Pero ya yo digo, para mí, al menos está bien.
Perfecto, hagamos el deber. No, yo respeto. Además, comandante, o sea, mire, hoy día hablaba con alguien y le decía, quiero ir a hablar con el alcalde de Santa Elena. Le quiero presentarle mi propuesta, ¿no? Pero no va a ser una propuesta de palabra. Tengo que llevarle a él algo por escrito, un documento. ¿Por qué? Porque es algo, es mi sueño, no es mi sueño. Pero que no se quede en sueño, que se quede en algo sustentable. Y lo decía, ¿por qué? Por los problemas que tenemos nosotros aquí en Ecuador, que se lo diga en algún momento, la tramitología. O sea, yo sé que si el alcalde autoriza que esos permisos sean rápidos, se mueven rápido. Sí, o sea, allá va mi punto de vista, ¿no? Pero tengo que llevarle a él un proyecto, un plan escrito. La importancia es que eso, ahí es que